Queridos estudiantes, bienvenidos a una semana más de las clases de razonamiento verbal a cargo de las docentes, licenciada Anita Enid Ojanama Sangama, magíster, y licenciada Dani Patricia Fernández Arellano, quien les habla. Como ya es común en las clases, comenzamos con los desarrollos primero de los sinónimos. Recordando antes que los sinónimos son las palabras que tienen significados parecidos, pero escritura diferente. De acuerdo al contexto, los sinónimos presentan dos tipos. Tenemos ahí a los directos y también a los indirectos. En el primer ejercicio tenemos ahí en la premisa que dice súbito. Súbito es sinónimo de alelado, súbito y también impulsivo. Podemos notar que esta palabra tiene dos significados de acuerdo al contexto. En la primera, que tiene que ver con alelado, se refiere pues a quedar sorprendido, ¿no? Ante una situación. En la segunda, que dice súbito o también sinónimo de impulsivo, se refiere a tener un carácter muy impulsivo, no controlarse, ¿no? Entonces, vamos a las premisas. En la alternativa A tenemos impaciente. Impaciente pues quiere decir intranquilo o también impetuoso, ¿no? Es decir, que no controla su carácter, ¿no? Se impacienta muy rápido y tiende a ser muy impulsivo. En la letra B tenemos consciente, que deriva del verbo consentir, que es igual al sinónimo de decir dejar hacer algo, ¿no? En la letra C tenemos conocido, que es sinónimo de famoso o también célebre, ¿no? En la letra D tenemos alterado, que quiere decir enfadado o también enojado. En la E presenta ingenio, sinónimo de inteligencia o también perspicacia. Recordamos que súbito tiene que ver con alelado, yo les dije a un inicio sorprendido, o también súbito, que es igual a impulsivo, ¿no? Que no se controla, que actúa de manera impulsiva. Entonces, si estamos hablando en este contexto de actuar de manera impulsiva, no controlarse, pues ahí tenemos la alternativa A, impaciente o también impetuoso, ¿no? La respuesta es la A. En el número 2 tenemos avenar. Avenar es sinónimo de desaguar o también conducir. Eso tiene que ver el contexto con el agua, ¿no? En la A, por ejemplo, tenemos ahí sangrar, que es sinónimo de abrir o sajar. En la B tenemos sembrar, que es sinónimo de plantar o también en otro contexto desparramar. En la C tenemos canalizar, que quiere decir encauzar o también dirigir, ¿no? En la D tenemos prohibir, sinónimo de impedir, vetar o también negar. En la E tenemos rezar, que es sinónimo de orar, rogar o también de adorar. Recordamos que en la premisa tenemos que avenar es igual a desaguar o conducir, que tiene que ver con agua, entonces su sinónimo sería canalizar, ¿no? Alternativa C. En el número 3 tenemos ahí holgazán. Holgazán es sinónimo de vago, de gandul o también flojo. En la A presenta erguir, que quiere decir alzar, empinar o también levantar. En la B tenemos suministrar, que es sinónimo de proveer o también abastecer. En la C tenemos perezoso, que es sinónimo de ocioso o también haragán. En la D tenemos lastimar, que quiere decir herir, dañar o contusionar. En la E tenemos acostumbrar, que es sinónimo de habituarse o también de aclimatarse. Recordemos que en la premisa tenemos que holgazán quiere decir flojo, entonces su sinónimo sería perezoso. Alternativa C. En el número 4 tenemos capitular. Capitular es sinónimo de rendirse o de entregarse. En la alternativa A tenemos claudicar, que es ceder, desistir o renunciar. En la B tenemos encono, que es sinónimo de odio, tirria o rencor. En la C tenemos insulto, que es sinónimo de agravio, injuria o también ofensa. En la D tenemos negligencia, que es sinónimo de desidia o también descuido. En la E tenemos envidia, que quiere decir sinónimo de celos o también resentimiento. Recordemos que en la premisa tenemos que capitular, quiere decir rendirse.
entonces también es sinónimo de claudicar, ¿no? Que quiere decir ceder o desistir. La respuesta es la alternativa A. Ahora vamos a continuar con los ejercicios de los antónimos. Vamos a recordar que los antónimos son las palabras que tienen significados diferentes y también pues escritura diferente. También, de acuerdo al contexto, presenta dos tipos. Tenemos ahí a los directos y también a los indirectos. En el ejercicio número 1 tenemos ahí la palabra loar. Loar quiere decir alabar, elogiar o también sinónimo de encomiar. En las alternativas presenta, por ejemplo, en la A dice oír, que es igual a escuchar o percibir. En la B tenemos denostar, que es sinónimo de agraviar o también de ofender o denigrar. En la C tenemos deferir, que quiere decir adherirse o también admitir. En la D tenemos lograr, que es sinónimo de conseguir y obtener. Y en la E también tenemos admitir, que quiere decir aceptar, recibir o reconocer. Y también es sinónimo de deferir, ¿no? Tenemos ahí en la C. Vamos a recordar que en la premisa tenemos que loar es alabar. Lógicamente su contrario sería denostar, que también es igual a agraviar. La respuesta es la alternativa B. En el número 2 tenemos ahí fosco. Fosco tiene, en este caso, 3 significados de acuerdo a su contexto. En la primera tiene que ver con osco, ¿no? Que quiere decir áspero, como intratable, ¿no? En la segunda, por ejemplo, tenemos ahí nublado. Y en la tercera se refiere a alborotado. Tiene 3 contextos. Vamos a las alternativas y vamos a reconocer con cuál de ellas está relacionada. En la A tenemos, por ejemplo, reunir, que quiere decir unir, juntar, agrupar. En la B tenemos malograr, que quiere decir fallar, estropear o también arruinar. En la C tenemos sociable, que es sinónimo de social, de amable o cordial, ¿no? En la D tenemos huir, que es sinónimo de escapar, fugarse o también marcharse. En la E tenemos, por ejemplo, ocupar, que es sinónimo de habitar, apoderarse o trabajar. Tiene 3 contextos diferentes. Entonces, la tarea era reconocer con cuál de sus sinónimos está asociado el antónimo. Entonces, por ejemplo, notamos que no tiene nada que ver ni con nublado ni con alborotado, pero sí con hosco. Recordemos que hosco pues quiere decir áspero, ¿no? Intratable, que no tiene pues en este caso amabilidad, ¿no? Te trata mal. Entonces ahí su contrario pues sería lógicamente sociable, que tiene que ver pues con amable o ser cordial. La respuesta sería la C. En el número 3 tenemos sandio. Sandio es sinónimo de imbécil, bobo, estúpido. Vamos a ver las alternativas con cuál de ellas se relaciona, ¿no? En la A tenemos respetable, que quiere decir digno, loable o también importante. En la B, por ejemplo, tenemos repugnante, que es sinónimo de desagradable o también asqueroso. En la C tenemos gracia, que tiene estos sinónimos de acuerdo también a su contexto. En la primera tiene que ver con chispa, en la segunda con simpatía y en la tercera tiene que ver con indulto. Son diferentes. En la D tenemos astuto, que tiene que ver con hábil, sagaz, avispado. Y en la E tenemos razonable, ¿no? Que es sinónimo de sensato o también de racional. Recuerden que sandio pues tiene que ver con ser imbécil, tonto. Entonces su contrario en este caso sería astuto, ¿no? De hábil. Entonces la respuesta es la alternativa D. En el número 4 tenemos ahí boyante. Boyante es sinónimo de próspero, feliz o dichoso. En la alternativa A, por ejemplo, tenemos utilidad, que es sinónimo de provecho o también de beneficio. En la B tenemos permanencia, que quiere decir estancia o detención. En la C tenemos valor. Valor también tiene, en este caso presenta 3 significados diferentes, es decir, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en la primera se relaciona con precio, en la segunda con atractivo y en la tercera tiene que ver con audacia. En la D tenemos autosuficiente, que también es sinónimo de suficiente o también de presuntuoso. En la E tenemos aciago, que quiere decir nefasto, infeliz o también desdichado. Recordemos que en la premisa tenemos boyante, que es sinónimo de próspero, feliz. Entonces su contrario sería
aciago, ¿no? Que tiene que ver con infeliz o desdichado. Alternativa E. Ahora vamos a continuar en este caso con comprensión lectora. Recuerden que la comprensión lectora no solo es entender lo que se lee, sino la intención es comprender lo que dice todo el texto. Bien, acá presentamos el texto y podemos deducir que de acuerdo a su estructura, pues se trata de un poema, ¿no? Vamos a leerlo. Dice, lleva como título La danza de las horas. Dice así. Hay que está la mañana fresca, azul y lozana. Hoy que parece un niño juguetón en la mañana, corriendo por las nubes en la extensión lejana. Hoy quisiera reír. Hoy que la tarde está dorada y encendida, en que cantan los campos una canción de vida, bajo el cóncavo cielo que se copia en el mar, que se baña en el pecho la tristeza desnuda. Hoy la muerte parece que estuviera dormida. Hoy quisiera besar. Hoy que la luna tiene un color ceniciento. Hoy que me dice cosas tan ambiguas el viento, a cuyo paso eriza su cabellera el mar. Hoy que las horas tienen un sonido más lento. Hoy quisiera llorar. Bien, chicos, ya en clase vamos a analizar qué es lo que nos quiere decir o expresar este poema, ¿no? Continuamos en clase.